Shalom, hermanos, que el Eterno les bendiga. Les habla Antonio Joseph en este primer día de la semana y también primer día de nuestro mes de Tebet. Damos gracias al Eterno porque estamos reunidos en torno a la Parashá, que es lo que nos interesa en realidad. Y esta semana tenemos una Parashá preciosa, así es simple. Y es la Parashá Baigash, que en castellano significa y se acercó. Esta Parashá se encuentra en el capítulo 44, versos 18 en adelante, hasta el 47-27 del Sefer Bereshit. La Haftará, que es la sección que se lee, ¿cierto?, de los profetas, se encuentra en el profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 15 al verso 28. Y el Maftir, que son los últimos versículos que se vuelven a leer de la Torah después de la Haftará, se encuentra el Maftir en el 47, 25, 26 y 27. Y esta es la parashá número 11. Hoy día estamos al 25 de diciembre del año 2022, primero de Tevet del año 5683, es Rosh Hodesh. Así es que hoy día todavía nos queda, ¿cierto?, la última velita de Hanukkah, así que hoy día sí que hay una energía, una fuente de energía enorme para nuestras vidas y para esta semana. Y vamos a leer un poquito, ¿cierto?, la parashá. Dice así en el 44:18, dice: Vaigash elav Yehudá Bayomer. Se acercó Yehudá y le dijo: Di a Adoni Yedaver na Abdeja Davarve Osnei Adoni. Permita el Señor que le hable algunas cosas al oído de mi Señor. Beal Yahar Afeija Beobdeja, y no se enoje contra su siervo, que Camoja que paró, porque tú eres como Faraón. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a bajar un poquito la música. Y esta porción se refiere a el momento en cuando intercede Yehuda por su hermano y pone de por medio su vida. Nuestros comentaristas, ¿cierto?, dicen que en este momento fue un momento de redención para Yehuda. Y en ese momento Joseph se dio cuenta de que su corazón sí había cambiado. Su corazón él había cambiado. Dice: mi señor preguntó a sus siervos: ¿tienen padre o hermano? Y respondimos: a mi señor tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, así que quedó él solo de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces dijiste tú, siervo: tráigamelo para que yo lo vea. Nosotros respondimos a mi señor: el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre él moriría. Tú, sin embargo, dijiste a tu siervo: si tu hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Y aquí tenemos, ¿cierto?, yo diría uno de los momentos más profundos, más dramáticos, en realidad.
Pero mi comentario, a pesar de que la parashá comienza con esa porción, ¿cierto? Con esa escena, en realidad me quiero centrar yo un poco en, en el hecho de por qué sus hermanos no reconocen a Joseph. La verdad es que han pasado hartos años. Y no solo han pasado hartos años, sino que han pasado muchas cosas. Nosotros vemos en la parashá anterior y en esta parashá la supervisión del Kadosh Baruj Hu sobre, sobre sus hijos, sobre sus fieles, en realidad. Y vemos aquí a Joseph. Joseph estaba, por así decirlo, siempre que llego a esta parashá, siempre hago este comentario porque me gusta mucho. Joseph estaba en el corazón de Manhattan de aquella época, por decirlo de alguna forma. En una, ¿cierto? En Egipto, en la capital. Egipto tuvo dos capitales, ¿cierto? Eh, Estuvo en una de ellas y vemos que esta era una ciudad sin Hashem, sin Dios, ¿cierto? Una ciudad idólatra, pero sin Dios. Una cosa extraña. Y, y en medio de un mundo gentil, nuestros sabios preguntan de una forma retórica, ¿cuál habría sido su tefilá? ¿Cuál era la tefilá de Joseph? ¿O cuál era su verajot? ¿Qué decía cuando bendecía al Eterno? ¿Diría acaso Rojata Adonai Shelo Asanigoy? Bendito eres tú, Adonai, que no me hiciste gentil. Lo único que puede cambiar la situación en la que Él se encuentra, en la que tú te encuentras y en la que el pueblo del Señor se encuentra, es la brecha que existe entre ser judío y ser gentil. Esa, esa brecha, que tan enorme o tan pequeña sea, es lo que va a dictar en forma, ¿cierto? En forma determinante, que cambie o no mi situación. Y para esto nuestros sabios de bendita memoria cuentan la historia de un ave, ¿cierto? Que parece pura, pero que es inmunda. Ustedes saben que tenemos nosotros un listado, ¿cierto? Los animales que podemos comer, los peces que podemos comer, aquellos que son permitidos, los que son prohibidos, y también de las aves, las que son puras y las que son impuras. Y este conocimiento, a pesar de que quedó plasmado en Matan Torah, en realidad, ¿cierto? Parte desde Caín y Abel, ¿cierto? Quienes fueron los primeros en hacer un sacrificio, un corbán en realidad, eh, como nos lo cuenta el relato del Bereshit. Y se cuenta que había una localidad, y en esta localidad había un ave en un corral, y no hallaban cómo saber en realidad si esta ave era pura o no lo era. Porque a diferencia de los peces y de los animales, ¿cierto? Los mamíferos, en el caso de las aves no se dan las características externas. Por ejemplo, en el caso de, de los peces, ¿cierto? Si tiene aleta y escama, ahí están las características. Estas se llaman simanim. Simanim son señales. ¿Okay? Eh, en el caso de los mamíferos, que sea rumiante y que tenga la pezuña partida, la patita partida, ¿cierto? Hendida. Ya, ahí hay características que son características externas. Yo externamente, solo al ojo, me puedo dar cuenta qué animal es puro, qué animal es impuro, cuál me está permitido, cuál está prohibido. ¿Se fijan? Pero en el caso de todas las aves, la Torá no nos da características externas, sino que nos da algo muy curioso. La norma que nos da es muy curiosa. Dice, de la familia de, ¿cierto? El águila, el buitre, el quebrantahueso, no comerás. Los da por familia.
Es decir, ¿con quién te juntas? Mira qué interesante. ¿Con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus familiares? ¿Cómo tú los ves a ellos y cómo ellos te ven a ti? Y aquí está lo importante. La cosa es que en esta localidad había un ave que se llamaba el zarcir y que los habitantes de ese lugar no tenían cómo saber si será pura, será impura, porque no tiene características externas. Las características de las aves kosher y no kosher, ¿cierto? Permitidas y no permitidas, son internas. No hay cómo saberlo. Y estaban en ese problema. Y un día llega un jajam, un sabio, al pueblo y le exponen este problema. Dicen, Rab, mire, tenemos un ave acá, queremos zanjar el tema, saber si es pura o impura, no tenemos cómo saberlo, en realidad no presenta simanim ni de pureza ni de impureza. Y el sabio, en forma, cierto, extraordinaria, pero de forma muy simple también, dijo, tomen el ave y suéltenla en el corral y vean con quién se junta. ¿En serio tan fácil? Así de fácil. Sacaron, ¿cierto?, al zarcir de su corral pequeño donde estaba y lo pusieron donde estaban todas las demás aves y el zarcir corrió hacia donde estaban las aves que eran impuras. Y las aves que estaban ahí, que eran impuras, lo recibieron como un familiar. Lo vieron como un ave impura de su familia. Dijo el jajam, listo, ahí está zanjado el tema. Entonces, para nosotros, que nos vemos, ¿cierto?, en cada uno de los personajes que nos relata la Torá, recuerden ustedes que la Torá es un libro que trata de las cosas que yo debo hacer y no de las que yo quiero hacer. Y aquí está la diferencia entre Joseph y todos nosotros. ¿Se fijan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre ser un goy y un yahudi o un hibrid? En este caso un hibrid. El, el, el copero, cuando se enteró que Faraón no podía, ¿cierto?, descifrar sus sueños, él dijo, yo conocí en la cárcel un ibrí, un hebreo. ¿Cuál es la diferencia entre ser un goy y un ibrí? Nuestras diferencias son externas, es la kipá que yo uso, es el talit que yo porto, son los tzitzit que yo cuelgo, son los tefilim que me ajusto, ¿cierto?, en mi brazo, en mi cabeza. ¿El ser goy o el ser yehudi o ibrí es un tema interno o es un tema externo? Entonces, la diferencia es no solo lo que tú haces, sino también, porque lo que pasa es que lo que tú haces es externo, sino que también lo que tú piensas. Y lo que tú piensas es interno. ¿Qué es lo que tú piensas de ti mismo? ¿Cómo tú te ves? Eso es interno. ¿Cómo te ven? Eso es externo. ¿Se fijan ustedes? Lo que tú piensas respecto a una innumerable cantidad de cosas, de todas, ¿cierto? Eso va a dictar finalmente si tú te ves, ¿cierto?, como un goy, como un gentil, o tú te ves como un hibrí. Lo que tú piensas. Y lo que tú haces va a dictar que los demás te vean. Como un goy, es decir, uno de ellos dirán uno de los nuestros, o, ¿cierto?, como un hibrí, y luego los demás te verían como uno de los otros. Me llama la atención, en la película El violinista en el tejado, después que dice, esta es una pequeña, como introducción, una pequeña localidad, vivimos en un pueblo pequeño, en la Rusia zarista, y se llama Anatevka, y un pueblo tan pequeño dice que
que los que pasan por aquí ni siquiera se dan cuenta que están en Anatevka, y dice, y tenemos una colectividad, y está el carnicero, y está, qué sé yo, el panadero, y está nuestro rabino, y después dice, y están también los otros, y se refiere, ¿cierto?, a los rusos gentiles. Están los otros. Entonces acá nosotros vemos a Joseph en una situación muy complicada. Y de hecho ya su situación complicada parte en la parashá anterior, ¿verdad? En la parashá anterior. Y en la parashá anterior si era difícil, ¿cierto? En esta es el doble. ¿Por qué? Porque ahora él está en el poder. Es muy distinto a cuando tú, ¿cierto? No tienes cómo vestirte, por decirlo de alguna forma figurada, vestirte de ropajes gentiles a cuando tú sí puedes hacerlo. ¿Cómo podía él comportarse en la cárcel, cierto? Solamente de forma interna, no había cómo, cierto, cómo no comportarse. Él está encarcelado en realidad, no tiene libertad para hacer nada. En cambio aquí él está en el poder. Ahora tiene todas las posibilidades. Lo que él dice, eso se hace. La vida y la muerte pasan por la boca de Joseph. ¿Se fijan? Entonces aquí el tema está dado a cómo me ven en forma externa los demás y cómo me veo yo en forma interna. Nos dice el Midrash que antes de pecar, ante la tentación, Joseph veía la cara de su padre. Y cuando hablamos, ¿cierto?, en dos parashot atrás, explicamos que según nuestra Sagrada Torá, Joseph se parecía, físicamente incluso, su cara, sus rasgos eran parecidos a Jacob. Entonces, él se veía a sí mismo, pero también veía a su padre. Eh, Dicen que los hijos son una prolongación de uno y que uno de los hijos ve su propio futuro. Estoy leyendo un libro precioso que se llama Kadish por el hijo que no nació, eh, de Imre Kertész. Y habla un poco de esto, qué son los hijos. El hijo nacido, ¿cierto? Es una certeza de un futuro para nosotros, y así el no nacido es la constatación de una falta absoluta de futuro. De manera que cuando Joseph se miraba al espejo, él veía a su padre. Así es como él se veía internamente. Entonces, eso es lo que quiero comentar. Allí me quiero detener. ¿Cuál es la diferencia para nosotros entre ser un goy y ser un ibrí? Entre ser un gentil y ser un hebreo, o un judío, o un hijo de Dios, para hacerlo más extensivo, ¿cierto? Como por ejemplo el mentir es malo, sí es malo, y es malo para todos, sí es malo para todos, es malo para el goyim, ¿cierto? El goy no debe mentir y el ibrí tampoco debe mentir. Ahora, el tema es, ¿qué piensa un gentil sobre la mentira? Que no es tan mala. ¿Qué piensa un ibrí, un hebreo, de la mentira? Que es mala, que a su padre no le gusta. Entonces, hacer algo es externo, pero pensar algo, eso tiene que ver con lo interno. ¿Saben por qué? Porque lo interno está conectado con tu alma. El alma, ¿cierto? Eh, es la que finalmente se eleva y se conecta con el Kadosh Baruj Hu, con el santo, bendito es él. Por eso, ¿cierto? Ahí en el Brit Hadashah tenemos a Yohanan, y que Yohanan, él dice, hijitos, estas cosas yo os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y en el fondo lo que él está diciendo es, ¿cierto? No, no, no se comporten como los demás. No se comporten como los demás. En la Parashá Kedoshim dice, vosotros me seréis a mí un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo de sacerdotes. Ustedes son míos, son mis hijos. ¿Se fijan ustedes? Entonces,
¿Cómo lo habrá hecho Joseph? En el corazón de Manhattan de aquella época, en una ciudad sin Dios, con todo en contra y con solo el deseo de su neshama, de su alma, de hacer lo correcto delante del Eterno, delante del Eterno. Y es el desafío al que nos enfrentamos todos nosotros hoy día y cada día. ¿Cómo nos ven los demás? Pero ¿cómo te ves tú también? Los demás externamente podrían decir, no, él es distinto o no, ¿cierto? ¿Con quién te juntas? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Cuáles son las costumbres de tus amistades? ¿Te reconocen como uno de ellos o ellos te dicen que tú eres de los otros? Ese era el tema y ese era el dilema que debe haber tenido Joseph cuando no tenía nada y estaba en la cárcel, y ahora mucho más difícil cuando lo tiene todo, ¿cierto? Y ahora él tiene que actuar en forma justa sobre sus propios hermanos, con sus propios hermanos. ¿Cómo se va a comportar, cierto? Una persona con temor de Dios con su hermano y con sus hermanos. Al final eso va a dictar si en su corazón y en sus acciones él es un goy o él es un híbrido. Que recibamos la luz, la fuerza, el entendimiento y la kavaná, el deseo en esta semana de marcar la diferencia, de vernos a nosotros mismos como hijos del Eterno, parte de un pueblo, y que los demás nos vean como parte de los otros. Que el Eterno les bendiga. Chag Sameach, Hanukkah, Shavua Tov. Shalom, shalom. וגם אם הייתי בצד השני של העולם